Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les presentaremos nuestro reporte de investigación en presentación digital. Somos del Tecnológico Nacional de México, del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. Nuestra carrera es Ingeniería en Gestión Empresarial para la materia de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo A. Nuestro equipo es Alemania y la materia está a cargo de la docente Yareli Martínez Hernández. Es en Celaya, Guanajuato, a 20 de marzo del 2025. Nuestro equipo está conformado por Estrella Maya Agustín Jaime, Estrella Maya María Fernanda, Mancera Valderas Dulce Noemí, Medina Hernández Diana Montserrat, Moreno Moreno América Alejandra y Rosales Castro Luis Giovanni. Como parte de los principios fundamentales de la responsabilidad social corporativa, tenemos el respeto a los derechos humanos. Este nos dice que las empresas deben respetar y proteger los derechos de todos los individuos, incluyendo los empleados y sus clientes. El segundo es la ética y la transparencia, que hace referencia a que las empresas deben actuar de manera ética y transparente en todas sus operaciones y decisiones. El tercer punto es la responsabilidad ambiental. Las empresas deben asumir la responsabilidad de minimizar su impacto ambiental y promover la sostenibilidad. Y por último punto es la contribución al desarrollo sostenible. Nos dice que las empresas deben contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad y el medio ambiente. El siguiente aspecto es el origen. El concepto de responsabilidad social corporativa tiene sus raíces en la década de 1950, pero ha ido evolucionando significativamente a lo largo de los años. Y por último punto es la evolución, que esta nos dice que básicamente la responsabilidad social corporativa ha evolucionado significativamente a lo largo de todos los años, desde sus raíces, como se mencionó antes, desde 1950, en la teoría de la responsabilidad social de las empresas, hasta su adopción como práctica empresarial común en el siglo XXI. El impacto de la responsabilidad social corporativa se puede desglosar en diferentes dimensiones que incluyen aspectos económicos, sociales y ambientales. La dimensión económica. Esta dimensión se centra en la capacidad de la compañía para generar beneficios de manera responsable y sostenible. Implica no solo la maximización de las ganancias, sino también la consideración del impacto de las decisiones empresariales en la comunidad y el entorno. Las compañías que operan éticamente y de forma sostenible suelen mejorar su reputación, lo que puede traducirse en lealtad del cliente y ventaja competitiva a largo plazo. Dimensión social. Se basa en las relaciones de la compañía con el exterior, incluye aquellas actividades que las organizaciones llevan en colaboración con otras entidades o por iniciativa propia, y que tienen un impacto positivo en la sociedad y en las comunidades locales en las que desarrollan su actividad. Dimensión ambiental. Tiene que ver con el impacto que la compañía genera en el medio ambiente a nivel global y el aprovechamiento que hace de los recursos naturales desde la adquisición y el consumo de materiales hasta la venta y posterior consumo de productos. Las compañías deben adoptar prácticas sostenibles como la reducción de emisiones de carbono, la gestión eficiente de recursos y la minimización de residuos. Al hacerlo, no solo protegen el planeta, sino que también pueden beneficiarse de la reducción de costos y el aumento de la eficiencia operativa. El impacto de la responsabilidad social. Imaginen una ciudad envuelta en una oscuridad espesa, una niebla que no solo oscurece el horizonte, sino que se adentra en los pulmones, sofocando la vida misma. Así fue Londres en diciembre de 1952, cuando la gran niebla descendió, un manto tóxico, tejido de humo de carbón y emanaciones industriales. Durante 5 días, la ciudad se paralizó. Sus calles se volvieron laberintos invisibles, sus habitantes y sombras errantes en un mundo opaco. La niebla no solo era una simple molestia, era un asesino silencioso. Miles de personas, ancianos y niños, sucumbieron a sus efectos. Sus pulmones incapaces de luchar contra la mezcla letal de partículas y gases, los hospitales se llenaron, los servicios de emergencia se vieron desbordados y el aire mismo se convirtió en un enemigo. Pero de esta tragedia sucedió una conciencia.
un despertar ante lo peligroso de la contaminación. La gran niebla de Londres se convirtió en un símbolo, un recordatorio sombrío de las consecuencias de nuestra negligencia. Impulsó la creación de las leyes e inspiró a científicos y activistas, y cambió para siempre la forma en la que el mundo veía la calidad del aire. Hoy, mientras respiramos, recordemos a aquellos que no pudieron hacerlo. Recordemos la gran niebla de Londres, no como un evento lejano, sino como una lección urgente, un llamado a proteger nuestro planeta, a valorar el aire que nos da vida. En el corazón de Pensilvania has hecho un fuego que arde sin cesar, un recordatorio inquietante de un error que consumió una ciudad entera. Centralia, una vez un bullicioso pueblo minero, ahora es un humeante, un lugar donde el suelo susurra con calor y el aire se impregna de un olor sulfuroso. Todo comenzó en 1962. Una chispa, un fuego en un vertedero que se filtró en las venas de carbón bajo la ciudad. Lo que le siguió fue un infierno subterráneo, un incendio que se extendió por kilómetros, consumiendo las entrañas de la tierra. Las calles se gritaron, el humo se elevó de las grietas y el peligro se hizo cada vez más evidente. A medida que el fuego persistía, la vida en Centralia se volvió insostenible. Los residentes fueron evacuados, sus hogares abandonados, sus recuerdos reducidos a cenizas. La ciudad se convirtió en fantasma, un laberinto de calles vacías y casas en ruinas, todo ello en una neblina tóxica. Hoy el fuego sigue ardiendo, un incendio que se prevé que durará siglos. Centralia es un recordatorio sombrío, una advertencia sobre los peligros ocultos bajo nuestros pies y las consecuencias imprevistas de nuestras acciones. Desde la década de 1970, el Amazonas, el pulmón del planeta, ha estado sufriendo una herida profunda, una pérdida constante de su manto verde, lo que una vez fue un vasto océano de árboles, hogar de innumerables especies y fuente de vida para millones, ahora se ve reducido por la implacable extensión de la actividad humana. La deforestación del Amazonas no es solo la tala de árboles, es la destrucción de un ecosistema complejo y vital, es la pérdida de biodiversidad, la alteración del clima global, la amenaza a las comunidades indígenas que dependen de la selva para su supervivencia, la ganadería, la agricultura industrial, la minería ilegal y la construcción de infraestructuras son los principales culpables de esta devastación. Cada día, hectáreas de selvas desaparecen, convertidas en pastizales, campos de cultivo o ciudades. El humo de los incendios forestales se eleva hacia el cielo, un recordatorio sombrío de la magnitud de la tragedia. A pesar de los esfuerzos de conservación, la deforestación continua, alimentada por la demanda global de productos básicos y la falta de voluntad política, el futuro del Amazonas y del planeta pende de un hilo. Debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde, para salvar este tesoro invaluable y proteger el futuro de la vida en la Tierra. En el corazón del desierto de Karakum, en Turkmenistán, arde un fuego eterno, un cráter conocido como la Puerta del Infierno. El Pozo de Darbaza, un espectáculo inquietante y fascinante a la vez, lleva ardiendo desde el año de 1971, un recordatorio constante de un error humano que se convirtió en un fenómeno natural. Todo comenzó con una perforación soviética en busca de gas natural. Cuando el suelo cedió, se abrió un enorme cráter, liberando gases tóxicos. Para evitar su propagación, los geólogos decidieron prenderle fuego, creyendo que se consumiría en cuestión de días, pero el gas siguió y siguió fluyendo, y el fuego siguió ardiendo, creando un infierno en la tierra. Durante décadas, el pozo de Darbaza ha sido un espectáculo para los viajeros, un abismo de llamas que ilumina la noche del desierto, pero también es un recordatorio de los peligros de la exploración imprudente y de las consecuencias imprevistas de nuestras acciones. Hoy el fuego sigue ardiendo, un símbolo de la persistencia y la imprevisibilidad de la naturaleza, y aunque algunos buscan apagarlo, otros lo ven como una maravilla, un testimonio del poder del fuego y de la capacidad de la tierra para sorprendernos cada día más. En el caluroso verano de 1976, la tranquila ciudad de Seveso, en Italia, se vio sacudida por un desastre que dejaría una cicatriz imborrable en su paisaje y en sus habitantes. Lo que comenzó como un simple fallo en una planta química se convirtió rápidamente en una pesadilla tóxica, una nube de dixioma que se extendió por el aire, contaminando todo a su paso. La planta inmensa
productora de pesticidas liberó una nube de TCDD, una de las sustancias más tóxicas conocidas por el hombre. La nube se extendió por la región, cubriendo campos, hogares y personas, con una lluvia invisible de veneno. Los efectos fueron devastadores: animales muertos, cultivos destruidos y personas con quemaduras químicas y enfermedades misteriosas. La evacuación fue caótica. El miedo se apoderó de la población y la incertidumbre sobre el futuro se cernió sobre la ciudad. La limpieza fue un proceso largo y doloroso. La tierra contaminada fue removida, los animales sacrificados y las casas demolidas. Seveso se convirtió en un símbolo de peligros de la industria química, un recordatorio de que el progreso se puede tener un precio terrible. Hoy, Seveso se ha recuperado, pero las cicatrices permanecen. El desastre impulsó cambios en la legislación europea, sentando las bases para las directivas Seveso, que regula la seguridad de las plantas químicas. El nombre de Seveso se convirtió en sinónimo de precaución, un recordatorio de que debemos proteger nuestro medio ambiente y nuestras comunidades de los peligros de la industria. El escape químico en Bhopal sucedió la madrugada del 3 de diciembre de 1984, ya que una nube tóxica invadió la ciudad de Bhopal, un estado de Madhya Pradesh, India. La fábrica de plaguicidas de la empresa estadounidense Union Cardide dejó escapar isocianato de metilo, un gas sumamente tóxico que se emplea para fabricar insecticidas. El accidente se produjo debido a un aumento de presión en el tanque de almacenamiento que hizo se abriera la válvula de seguridad y lo liberara a la atmósfera. Hubo más de 7,000 muertos, mucha gente estaba durmiendo a esa hora y no tuvo tiempo de escapar. También murieron centenares de animales domésticos, silvestres y de uso comercial. A una hora después de 35 años del accidente, la población sufre las graves secuelas. Nacen niños con discapacidades físicas y psíquicas, ciegos y sordos, con enfermedades crónicas, problemas respiratorios, ceguera, cánceres y desórdenes hormonales. El desastre nuclear de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, en la actual Ucrania. Durante una prueba de seguridad en el reactor número 4, una serie de fallos operativos y de diseño provocaron un sobrecalentamiento incontrolable, lo que resultó en una explosión de vapor que destruyó el reactor y liberó una gran cantidad de material radioactivo a la atmósfera. La nube radioactiva se dispersó por Europa, causando graves daños ambientales y afectando la salud de miles de personas. El desastre de Chernóbil tuvo consecuencias devastadoras a largo plazo. Miles de personas fueron evacuadas de la zona, que sigue siendo inhabitable debido a la radiación. Se registraron numerosos casos de enfermedades como cáncer de tiroides y problemas respiratorios entre los afectados. La tragedia expuso fallos en la gestión de seguridad de la energía nuclear y llevó a mejoras en la regulación de centrales nucleares en todo el mundo. Hasta hoy, Chernóbil sigue siendo un símbolo del peligro de la energía nuclear mal gestionada y de la resiliencia humana ante desastres. El naufragio de Edson Valdez sucedió el 24 de marzo de 1989, un poco después de la medianoche. El barco tanquero Edson Valdez colisionó con el arrecife Blink en la bahía Príncipe Guillermo en Alaska. Este barco tenía a bordo más de 11 millones de galones de crudo. El derrame fue el más grande en la historia de Estados Unidos, hasta el incidente del pozo Macondo de la British Petroleum Company. El tamaño del derrame y su localización muy lejano de la costa, en un sitio al que solo podía accederse por helicóptero o barco, hizo que fuera muy difícil limpiar el crudo y puso a prueba los planes de contingencia del gobierno de Estados Unidos para este tipo de situaciones. El derrame afectó el ecosistema, la cadena alimenticia de la bahía y la industria pesquera. Además, puso en peligro a varias especies de fauna propias del lugar, como las aves migratorias, los leones de mar y distintos tipos de ballenas. El incidente sirvió para establecer si las autoridades locales, nacionales y la empresa privada tenían la capacidad para responder a un desastre de esta magnitud. Incendios de los pozos petroleros de Kuwait. El 2 de agosto de 1990,
el ejército iraquí invadió el Emirato de Kuwait, dando comienzo a la denominada Guerra del Golfo. El 16 de enero de 1991, una coalición de más de 30 países liderada por los Estados Unidos inició una campaña para expulsar al ejército iraquí de Kuwait. La campaña terrestre de la Guerra del Golfo fue muy breve y el ejército iraquí se replegó rápidamente. En la retirada se detonaron explosivos en los pozos petroleros kuwaitíes, provocando el incendio de los mismos. Los incendios comenzaron en enero de 1991 y fueron totalmente controlados recién en noviembre del mismo año. Se perdieron aproximadamente 6 millones de barriles de crudo y entre 70 y 100 millones de metros cúbicos de gas natural por día durante 9 meses. La quema de los pozos causó un terrible impacto ambiental en la zona, generando también numerosos problemas de salud en la población. El petróleo no incendiado de estos pozos generó alrededor de 300 lagos de petróleo contaminados a una extensa superficie del suelo kuwaití. Las explosiones de Jilin en 2005 se ubicaron en una planta química en la provincia de Jilin, al noreste de China, el 13 de noviembre. Estas provocaron la contaminación del río Songhua. Tras semanas de silencio, las autoridades chinas confirmaron el desastre ecológico. La primera medida que se tomó fue el corte de suministro de agua a la ciudad de Harbin, según declaró un responsable de la Administración Estatal de Protección Medioambiental de China. Tras la explosión en la compañía petroquímica de Jilin, se han encontrado en el río niveles de benceno 108 veces superiores a los permitidos. Como medida de precaución, las autoridades municipales de Harbin han puesto en alerta máxima a 15 hospitales para que atiendan las posibles intoxicaciones. Además, han ordenado el cierre en el mes de las escuelas para evitar que los niños puedan beber agua de los ríos. Según datos de la agencia oficial de noticias Xinhua, se han transportado más de 16,000 toneladas de agua potable para el suministro de la población. Era la noche del 20 de abril del 2010 cuando el silencio del vasto océano se rompió con una explosión atronadora. La plataforma Deepwater Horizon, una imponente estructura flotante en el Golfo de México, ardía en llamas. En cuestión de horas, el fuego consumió todo a su paso, obligando a los trabajadores a evacuar en medio del caos. 11 de ellos nunca regresaron a casa. La plataforma se hundió 2 días después, pero lo peor estaba por venir. Desde las profundidades del océano, el petróleo comenzó a escapar sin control. Día tras día, millones de litros de crudo oscurecieron las aguas cristalinas, expandiéndose como una mancha sin fin. Durante 87 días el derrame continuó, convirtiéndose en uno de los desastres ambientales más grandes de la historia. Las costas de Luisiana, Mississippi, Alabama, Florida fueron las primeras en sentir el impacto. Miles de aves quedaron cubiertas de un espeso manto negro e incapaces de volar. Los delfines y tortugas que solían surcar las aguas con libertad ahora flotaban sin vida. Los pescadores que dependían del mar para su sustento vieron cómo su fuente de ingreso desaparecía bajo el veneno del petróleo. Mientras tanto, la empresa responsable luchaba por contener el desastre. Intentaron sellar la fuga con robots submarinos, campanas de contención y toneladas de lodo y cemento, pero nada parecía detener la marea negra. La presión pública creció y las demandas no tardaron. Finalmente, después de una operación desesperada, lograron frenar el derrame, pero el daño ya estaba hecho. Con el tiempo, las playas fueron limpiadas y la vida marina comenzó a recuperarse. Aunque las cicatrices del desastre aún permanecen. Este evento dejó una lección imborrable sobre los peligros de la explotación petrolera y la necesidad de proteger los océanos antes de que sea demasiado tarde. En el auge de la nueva economía, Enron Corporation se erigió como un titán, un símbolo de innovación y éxito, pero detrás de la fachada brillante se ocultaba una red de engaño y codicia, un fraude que sacudiría los cimientos del mundo financiero. Enron, una empresa estratégica que prometía revolucionar el mercado, manipuló sus estados financieros, ocultando deudas y exagerando ganancias. Sus líderes, cegados por la ambición, creando entidades ficticias, inflaron sus acciones y engañaron a inversores y empleados.
Cuando la verdad salió a la luz, el castillo de naipes se derrumbó. Enron se declaró en bancarrota. Miles de personas perdieron sus empleos y ahorros, y la confianza en el mercado se hizo añicos. El escándalo reveló la fragilidad de un sistema financiero impulsado por una especulación y falta de regulación. El fraude de Enron dejó un legado de desconfianza y reformas. Impulsó la creación de Sarbanes-Oxley, que fortaleció la supervisión contable y penalizó el fraude corporativo. El nombre de Enron se convirtió en sinónimo de codicia y en recordatorio de que el éxito a cualquier precio sí tiene un costo.